Se produjo un incidente en la puerta. Era una joven que entró como un vendaval, una tempestad de fulars y tinteante oro. Holly, dijo, avanzando con amenazador dedo en alto. Maldita acaparadora, ¿cómo se te ocurre coleccionar a toda esta pandilla de hombres arrebatadores? Superaba holgadamente el 1,80 m. Era más alta que la mayor parte de los hombres presentes. Todos ellos enderezaron la espalda, encogieron el estómago. Hubo un generalizado concurso a ver quién igualaba su tambaleante estatura. ¿Qué haces aquí?, dijo Holly, y los labios se le contrajeron como un cordel tensado. Nada, cariño. He estado trabajando arriba con Yunioshi. Fotos navideñas para bazar. ¿Te has enfadado, cariño? Esparció una sonrisa por entre los presentes. Y vosotros, chicos, también os habéis enfadado conmigo por haberme entrometido en vuestra fiesta. Rusty Trawler soltó una risilla disimulada. Le apretujó el brazo, como si quisiera admirar su musculatura, y le preguntó si le apetecía una copa. Desde luego, dijo ella, un bourbon. No hay, le dijo Holly, circunstancia que el coronel de las fuerzas aéreas aprovechó para sugerir que estaba dispuesto a ir a por una botella. No hace falta armar ningún alboroto, os lo aseguro. Me conformaría hasta con amoníaco. Holly, chata, dijo empujándola un poquito. No te preocupes por mí, yo misma me presentaré. Se agachó hacia O.J. Berman, cuyos ojos, como suele ocurrirles a los hombres bajos cuando están en presencia de una mujer alta, se habían velado con un vaho de ambición. Soy Mag Witwood de Witwood, Arkansas, una zona montañosa. Parecía una danza en la que Berman ejecutaba unos complicados pasos a fin de impedir que sus rivales pudieran interponerse en su camino. Pero Mag se le escapó, arrastrada por una cuadrilla de bailarines que comenzaron a engullir los tartajeantes chistes de la chica como palomas precipitándose sobre un puñado de maíz tostado. Su éxito era muy comprensible. Era la fealdad derrotada, que suele ser mucho más cautivadora que la verdadera belleza, aunque solo sea por la paradoja que lleva consigo. A diferencia de ese otro método que consiste en el simple buen gusto acompañado de cuidados científicos, en este caso el éxito era consecuencia de la exageración de los defectos. Mag había logrado transformarlos en adornos por el procedimiento de exagerarlos con la mayor osadía. Unos tacones que realzaban su estatura, tan altos que le temblaban los tobillos, un corpiño ajustado y plano que indicaba que hubiera podido ir a la playa vestida solo con pantalón de baño. El cabello peinado muy tirante hacia atrás para acentuar los rasgos enjutos y magros de su cara de modelo. Incluso el tartamudeo, auténtico, sin duda, pero también un poco forzado, había sido transformado en virtud. Ese tartamudeo era el toque maestro. Gracias a él se las arreglaba para que sus trivialidades pareciesen de algún modo originales, y en segundo lugar porque servía, a pesar de su estatura, de su aplomo, para inspirar en sus oyentes masculinos un sentimiento protector. A modo de ilustración, hubo que pegarle unos cuantos golpes en la espalda a Berman, simplemente porque le oyó decir: ¿Quién puede decirme dónde está el lavabo? Y después, completando el ciclo, él mismo le ofreció el brazo para guiarla hasta allí. No hace ninguna falta, dijo Holly. No será la primera vez que lo visite. Ya sabe dónde está. Estaba vaciando ceniceros y después de que Mag Witwood saliera de la habitación,
nació otro y dijo, o más bien gimió: en realidad es muy triste. Hizo una pausa, la prolongó a fin de darse tiempo para calcular la cantidad de expresiones interrogativas, si eran suficientes. Y misterioso, lo raro es que no se le note más, pero bien sabe Dios que su aspecto es saludable y muy, no sé, sano. Eso es lo más extraordinario. ¿No dirías?, preguntó preocupada, pero sin dirigirse a nadie en particular. ¿No dirías que parece estar sana? Alguien tosió, varios tragaron saliva. Un oficial de la marina que sostenía la copa de Mag Willwood la dejó. Aunque, claro, dijo Holly, he oído decir que son muchas las chicas del sur que tienen el mismo problema. Se estremeció delicadamente y se fue a buscar más hielo a la cocina. Mag Willwood fue incapaz de comprender a su regreso la repentina frialdad. Las conversaciones que ella iniciaba tenían el mismo efecto que la leña verde. Humeaban pero no llegaban a prender. Y, lo que resultaba más imperdonable incluso, la gente empezaba a irse sin haberle pedido antes su número de teléfono. El coronel de las fuerzas aéreas aprovechó para levantar el campamento en un momento en que ella le daba la espalda, y eso fue la gota que colmó el vaso. El militar la había invitado a cenar con él esa noche. De repente Mag se cegó, y como la ginebra guarda la misma relación con el artificio que las lágrimas con el rímel, su atractivo se descompuso de forma instantánea. Comenzó a meterse con todo el mundo. Tachó a su anfitriona de degenerada hollywoodiense. Retó a un cincuentón a pelear con ella. Le dijo a Berman que Hilder tenía razón y hasta logró reanimar a Rusty Trawler acorralándole en un rincón. ¿Sabes lo que te espera?, le dijo sin rastro de tartamudeo. Te haré correr hasta el zoo y te echaré al Jack para que te coma. Él pareció dispuesto a seguir sus planes, pero Mag le decepcionó porque se dejó caer al suelo y se quedó allí sentada, tatareando una canción. Me aburres, levántate de ahí, le dijo Holly, acabando de ponerse los guantes. El resto de la concurrencia esperaba en la puerta y al ver que Mag no se levantaba, Holly me dirigió una mirada de disculpa. Pórtate como un buen chico, Fred, métela en un taxi, vive en Winslow. No, en Barbizon, Regent 45700. Pregunta por Mag Willwood. Eres un buen chico, Fred. Y se fueron. La perspectiva de tener que tirar de aquella amazona hasta un taxi bastó para borrar todo resto de resentimiento que pudiera quedarme, pero ella misma resolvió el problema. Levantándose a impulsos de su propio enfurecimiento, me miró desde su tremenda estatura con tambaleante altivez y me dijo: vamos al Stork, ¿te ha tocado la rifa? Y a continuación cayó cuán larga era como un roble talado. Lo primero que se me ocurrió fue ir a por un médico, pero al examinarla comprobé que su pulso era normal y su respiración rítmica. Estaba simplemente dormida. Después de meterle una almohada debajo de la cabeza, la dejé disfrutando de su sueño. Al día siguiente, por la tarde, choqué con Holly en la escalera. Serás, me dijo, sin detener su carrera, cargada por un paquete de la farmacia. Ahí está, al borde de la pulmonía, una resaca de campeonato y encima la malea. Deduje de todo esto que Mag Willwood seguía en el apartamento, pero Holly no me dio pie para explorar la sorprendente simpatía que ahora mostraba por ella. A lo largo del fin de semana el misterio fue oscureciéndose más aún. En primer lugar, por el tipo de aspecto latino que llamó a mi puerta.
exactitud, una perfección comparables a las de una manzana, a una naranja, a una de esas cosas que la naturaleza hace impecablemente, a lo cual había que añadir en calidad de adornos el traje inglés, la colonia intensa y, cosa aún menos latina, su timidez. El segundo acontecimiento del día le tuvo también como protagonista. Atardecía y le vi llegar en un taxi cuando salía a cenar. El taxista le ayudó a entrar en el portal todo un cargamento de maletas, lo cual me proporcionó un nuevo tema de reflexión. Cuando llegó el domingo me dolía la cabeza. A continuación, la imagen se hizo simultáneamente más clara y más oscura. El domingo hizo un día típico del veranillo de San Martín. Brillaba el sol con intensidad. Tenía la ventana de mi cuarto abierta y me llegaban voces desde la escalera de incendios. Holly y Mag se habían despatarrado abajo sobre una manta con el gato entre las dos. Les colgaba el cabello mojado, recién lavado. Estaban muy atareadas, Holly pintándose las uñas de los pies, Mag tendiendo un jersey. Hablaba Mag. Si quieres saber mi opinión, eres una chica con su suerte. Como mínimo, Rusty es norteamericano. Habrá que felicitarle. Chata que estamos en guerra. Pues en cuanto termine, no volverás a verme el pelo. No pienso como tú. Estoy orgullosa de mi país. Los hombres de mi familia siempre fueron grandes soldados. Hay una estatua del abuelo Wilbur junto en el centro Wilbur. Fred es soldado, dijo Holly, pero dudo que alguna vez llegue a ser una estatua. Podría serlo. Dicen que la gente, cuanto más estúpida, más valiente. Y él es bastante estúpido. Fred es ese chico del piso de arriba. No me di cuenta de que fuese un soldado, pero sí parece estúpido. Un soñador, no un estúpido. Lo que más le gusta es estar encerrado, en donde sea, mirando afuera. Cualquiera que tenga la nariz aplastada contra un cristal tiene que parecer estúpido a la fuerza. De todos modos, ese es otro Fred. Fred es mi hermano. Y llamas estúpido a alguien que lleva tu misma sangre. Si lo es, lo es. Quizá, pero es de mal gusto decirlo de un chico que está combatiendo por ti y por mí y por todos nosotros. ¿Qué es esto? ¿Un discurso para vender bonos de guerra? Simplemente quiero que sepas lo que pienso. Puedo reírme de cualquier chiste, pero por dentro soy una persona muy seria. Estoy orgullosa de ser norteamericana. Por eso me preocupa José. Abandonó su labor. ¿Verdad que te parece guapísimo? Holly dijo y se pasó el pincel de uñas por los bigotes de gato. Ojalá consiguiera hacerme a la idea de que voy a casarme con un brasileño y de que yo seré brasileña. Se me hace muy cuesta arriba. 9.000 kilómetros y ni siquiera conozco su idioma. Vete a la Berlitz. ¿Y cómo diablos quieres que le den clase de portugués? Si casi parece imposible que haya alguien que hable ese idioma. No, la única solución que se me ocurre es conseguir que José se olvide de la política y se haga norteamericano. ¿Cómo se le puede ocurrir a nadie querer ser presidente nada menos que de Brasil? Suspiró y volvió a coger la labor. Debo de estar locamente enamorada. Tú nos has visto juntos. ¿Crees que estoy locamente enamorada? Te diré, muerde. A Mag se le escapó un punto. ¿Que si muerde? ¿Que si te muerde a ti en la cama? Pues no, la verdad. ¿Te parece que debería hacerlo? Luego añadió en tono de censura.
cuesta mucho acordarme. No les doy vueltas a esas cosas, no tanto como pareces hacerlo tú. Se me olvidan como los sueños. Estoy segura de que eso es lo corriente. Puede que sea corriente, pero yo prefiero ser rara. Holly interrumpió un momento su tarea, consciente de ir pintando de rojo el resto de los bigotes del gato. Mira, si no consigues acordarte, prueba a ver qué pasa si dejas la luz encendida. Entiéndeme, por favor, Holly, soy una persona convencionalísima. ¿Qué cojones te parece mal echarle una buena ojeada a un tipo que te gusta? Los hombres son preciosos, hay muchos que lo son. José lo es y si ni siquiera te dignas mirarle. No sé, yo diría que le están sirviendo un plato de macarrones bastante frío. No grites tanto. Es imposible que estés enamorada de él. Y bien, ¿responde eso a tu pregunta? No, porque no soy un plato de macarrones frío. Tengo un corazón muy cálido. Esa es la esencia misma de mi carácter. De acuerdo, tienes razón, un corazón muy cálido. Pero si yo fuese un hombre que está yéndose a la cama, preferiría llevarme una botella de agua caliente. Es más tangible. José no es de los que chillan, dijo muy satisfecha mientras el sol arrancaba destellos en sus agujas. Además, estoy enamorada de él. ¿Te has dado cuenta que le he tejido 10 pares de calcetines a cuadros en menos de 3 meses? Y este es el segundo suéter. Estiró el suéter y lo echó a un lado. ¿Para qué?, me pregunto. Suéteres en Brasil. Tendría que estar haciendo cascos para el sol. Holly se tendió de espaldas y bostezó. También debe haber invierno. Es cuando llueve, eso al menos sí lo sé. Calor, lluvia, selvas. Calor, selvas,